Bueno, esta mañana continuamos con nuestra serie en el sermón 3 de las cicatrices divinas, victoria en la adversidad, en la cual nos hemos propuesto a descubrir cómo Dios utiliza las adversidades en nuestras vidas para guiarnos a la gran victoria en su plan redentor. Estaremos, ¿verdad?, ya estudiando las vidas de diferentes hombres y mujeres, ¿verdad?, de Dios en las Escrituras, cuyas adversidades hemos visto que nos cuentan de estas cicatrices divinas y cómo ellos quedaron marcados y cómo Dios trajo sanidad a sus vidas y perseveraron hacia la victoria. Así que si esa es tu primera vez que te unes a nosotros, ¿verdad?, te invitamos a que continúes acompañándonos, ¿verdad?, en esta nueva serie de mensajes, encontrando victoria en la adversidad al mirar las vidas, como hemos visto ya, de Sara, de José, de Esther esta mañana y en las próximas semanas del apóstol Pablo y Jesús mismo, ¿verdad? Hemos definido, ¿verdad?, que un emigrante es aquella persona que abandona su propio país para establecerse en uno extranjero. La mayoría de nosotros podemos identificarnos con eso. Yo soy una de esas personas y podemos asimilar muchos de los retos y desafíos que conllevan el poder dejar un país el cual llamamos casa y trasplantarnos a un lugar completamente nuevo, con culturas distintas, con lenguaje distinto y también distintos retos y desafíos que eso conlleva. Todo aquel que abandona su tierra natal en pos de una desconocida, por cualquiera que sea la razón, con seguridad tendrá cicatrices, heridas de adversidad que en su momento ocasionaron un profundo dolor y que desafían la fe de cualquiera. Solo Dios podría hacernos ver que cualquier adversidad, incluso hasta sanar o curar esas heridas profundas del alma, y es ese mismo Dios quien comenzó a moldear la vida de Esther como un ejemplo alentador de valentía, fuerza y dignidad. Esta mañana una pregunta para ti que la Escritura va a contestar, pero te pregunta a ti y a mí: en tu vida, ¿cuál será tu mayor adversidad? En tu vida, ¿cuál será tu mayor adversidad? Mire, sea lo que sea, ¿serás valiente? ¿Seré yo valiente? Esther fue una emigrante valiente. ¿Lo seré yo? ¿Lo serás tú? La idea principal de esta mañana del sermón es que aquellos puestos en una posición de influencia deben ser valientes para influenciar a otros. Déjame repito eso nuevamente. Aquellos puestos en una posición de influencia deben ser valientes para influenciar a otros. Hermano, hermana, esta mañana, o amigo, amiga, lo reconozcamos o no, todos nosotros tenemos una posición de influencia, ya sea como padre, como madre, como ama de casa, como aquel que provee en el hogar, como hijo, como hija, como estudiante, como trabajador. Cualquiera que sea esa función y esa área de influencia que nosotros nos desenvolvemos, cada uno de nosotros tenemos una posición de influencia y tenemos la posibilidad de influenciar a otros con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y la Escritura esta mañana nos reta que nosotros que hemos sido confiados en una posición de influencia debemos ser valientes para influenciar a otros y no desperdiciar esa oportunidad que Dios nos ha dado. Hoy estaremos observando y interpretando y aplicando el texto bíblico de Esther, capítulo 4, versículos 1 al 17. Estaremos descubriendo las cicatrices divinas en la vida de Esther y cómo Dios intervino para concederle la victoria en la adversidad. Encontraremos en el texto bíblico un problema, una solución y una aplicación para nuestra vida esta mañana.
Primero que nada veremos el problema. La apatía es la línea fina entre la valentía y la cobardía. Segundo, veremos la solución. Los que confían en Dios toman riesgos, dejando atrás la apatía y la cobardía. Y por último, la aplicación, veremos: sé valiente. Tú, yo, sé valiente para influenciar a otros. Así que abran sus Biblias conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 3 del libro de Esther. Yo sé, vamos a estar observando el capítulo 4, pero vamos al capítulo 3 primero para poder ver la introducción. Leeremos, ¿verdad?, comenzando del versículo 12 al 15. Así que Esther capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Así que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto, tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces, con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, incluso mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos, a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado. Versículo 15. Por orden del rey se despachó el decreto mediante mensajeros veloces y también se proclamó en la fortaleza o la ciudadela de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa entró en confusión. Palabra de Dios. Como vimos, ¿verdad?, en este pasaje, en esta sección del texto de introducción que acabamos de leer, la trama de la historia se nos pone enfrente de nosotros. Es decir, el autor revela la trama principal de la historia. La intención de Amán, este individuo que se nos presenta en el capítulo 3, de destruir a todos los judíos, sin importar de edad, sin importar de sexo, que se basa en la identidad de la judía Esther, en la cual se mantiene su etnicidad en secreto. Nota que lo que leímos en este pasaje fueron muy malas noticias. Muy malas noticias. Imagínate que un día se formulara una ley en este país que todos de la etnia mexicana o puertorriqueña o salvadoreña o colombiana fueran aniquilados, masacrados, y que todas sus posesiones serían para que aquellos quienes hicieran tales atrocidades. Uno puede sentir la devastación que estas personas sintieron al escuchar estas noticias. Notemos que estas noticias muy malas salieron a todos los rincones del reino persa. Observemos en el versículo 15 que acabamos de leer que el orden oficial fue proclamado en esta ciudad o esta ciudadela, esta fortaleza llamada Susa, en el cual esta mujer, Esther, vivía ahora como la nueva reina de Persia.
Por causa del tiempo no vamos a leer todo lo que sucede antes de la historia, pero les animo que vayan a casa y lo lean. Es un libro muy corto, pero nos vamos a enfocar en este dilema, en cómo Esther enfrentó esta adversidad. La primera pregunta que debemos que contestar es: ¿quién es Esther? ¿Quién es esta mujer? Pudieras preguntar. Esther era una huérfana judía cuyos bisabuelos fueron obligados a emigrar por causa de la conquista de Judá por el rey Nabucodonosor. Sin duda, su familia fue desafiada por muchas adversidades al ser exiliada a Babilonia y luego a Persia. Tanto así que Esther tuvo que mantener su etnicidad secreta. Dios intervino a su momento para ponerla providencialmente en una posición de intervención, es decir, en una posición de influencia, como reina del imperio persa. Dios preparó a Esther a través de las adversidades que ella soportó para que en su momento ella valientemente interviniera por su pueblo ante una terrible amenaza que vendría, la cual acabamos de leer hace un momento. El pastor Sindol dice al respecto de Esther lo siguiente: ella se encuentra atrapada en una situación amenazadora que no tiene una ruta de escape visible. Una mezcla de incertidumbre y peligro se esconde en las sombras, mientras que ella se encuentra prácticamente atrapada en un laberinto de miseria circunstancial sin salida. Sorprendentemente, ella no se desespera. Por lo contrario, ella sobrevive y sobresale. Es como si ella fue hecha para un momento como este de adversidad. Quizás estás aquí esta mañana y estás enfrentando una adversidad en tu vida, de tal manera que tú te sientas que no hay esperanza, que no hay salida, que estás en este laberinto sin salida, oprimida, y lo único que te espera es destrucción, aniquilación. Quizás no en el sentido literal, pero en el sentido figurativo. Y te puedes preguntar: ¿cómo puedo yo perseverar? ¿Cómo yo puedo no solamente sobrevivir, pero también sobresalir? Si esto te describe a ti esta mañana, este mensaje de la historia de Esther tiene una invitación para ti, para mí. Una invitación a escuchar la historia de la adversidad de Esther y cómo ella respondió con fe valientemente. Esther, una emigrante que experimentó exilio, sumisión y casi exterminación, se convirtió en una mujer que actuó con valor y determinación ante situaciones arriesgadas y difíciles. Esto es lo que significa ser valiente: actuar con valor y determinación aun a pesar de las circunstancias de reto, confiando totalmente en Dios en las adversidades riesgosas y difíciles. La vida te va a desafiar, hermano, hermana, amigo, amiga. La vida te va a desafiar con adversidad en algún momento. Quizás la estés pasando ahorita, quizás la pasaste no hace mucho tiempo, quizás la vas a pasar muy pronto. Cualquiera que sea la circunstancia, la vida te va a desafiar con adversidad. A veces estas adversidades son simplemente consecuencias derivadas de un mundo caído, o a veces están orquestadas directamente por el adversario. Cualquiera que sea la causa, Dios hace que las circunstancias se resuelvan para el bien final de su pueblo. Que eso nos lleva al primer principio bíblico de esta mañana.
para los cristianos, Dios hace que sus adversidades se resuelvan para el bien final de ellos. Déjame lo repito nuevamente. Para los cristianos, Dios hace que sus adversidades se resuelvan para el bien final de ellos. Ten en cuenta que las resoluciones a nuestros problemas o adversidades son eventuales. Es decir, no hay una resolución inmediata, quizás como nosotros nos gustaría ver. Eso significa que al final o como resultado de una serie de eventos, Dios resolverá nuestros problemas. Pero eso no significa que va a ser a tu tiempo o a mi tiempo. Entonces, mientras esperamos una resolución a nuestra adversidad, a nuestros problemas, ¿qué debemos de hacer? ¿Confiamos en la bondad y en la fidelidad de Dios que se nos revela en su palabra por la fe? ¿Nos atrevemos a actuar valientemente por fe y no confiando en nuestra experiencia personal de la bondad y la fidelidad de Dios? Hermano, esto es muy importante porque usted y yo, en el momento de la adversidad o del problema que estemos pasando, no vamos a sentir tangiblemente la bondad ni la fidelidad de Dios. Al contrario, nos preguntaremos, ¿dónde estás, Dios? ¿Cómo puedes permitir que yo, tu hija, tu hijo, pase por esta circunstancia? Yo no me merezco esto. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Y ahí es donde viene la importancia de confiar en la bondad de Dios y la fidelidad de Dios que se nos revela en su palabra y no a través de mis emociones o mis experiencias personales. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque el día que nos toque pasar por esa adversidad, nos vamos a sentir decepcionados. Nos vamos a sentir que no le importamos a Dios. Vamos a sentir que Dios quizás incluso no existe. Que ciertamente a Dios no le importamos. Porque entonces, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué? Porque la apatía es la línea fina entre la valentía y la cobardía. Déjeme explicarle cómo. No nos atrevemos a confiar en nuestra propia experiencia personal, limitada de la bondad y la fidelidad de Dios, porque la apatía es la línea fina entre la valentía y la cobardía. La apatía es la falta de interés o de preocupación. Mientras que la valentía es la demostración de valor o determinación a seguir adelante, aun a pesar de ese problema, de esa adversidad. Y la cobardía es todo lo contrario a la valentía, es la falta de valentía, de no seguir adelante, de darnos por vencido. Y mire conmigo esto en el texto, en el versículo 1 del capítulo 4, donde nos quedamos. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. Versículo 3. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Observa cómo reaccionó Mardoqueo. Mardoqueo, por cierto, es el primo
hermano de Esther, la ahora reina de Persia, pero ambos se veían afectados por este decreto de exterminación, de destrucción. Pero observemos cómo reaccionó Mardoqueo cuando escuchó las malas noticias que salieron de Susa. Viene conmigo ahí el versículo. Se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. En otras palabras, Mardoqueo se abatió. Note que como los demás judíos también reaccionaron cuando les llegó la noticia del decreto. Al final del versículo 3 nos dice que ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Ahora, el escritor hace una pausa y nos invita a comparar la reacción de Mardoqueo y del resto de los judíos con una judía, Esther. Ahora, compara entonces cómo la reina Esther escucha las malas noticias y cómo responde a ellas. Nota las diferencias en las respuestas en el versículo 4 en delante. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo que Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Luego Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que había sido designado como su asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Versículo 6. Entonces Hatac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Si observamos el versículo 4, nos indica que Esther estaba muy preocupada. Pero noten que no estaba muy preocupada por el decreto o la ley que había salido de Susa, sino ella estaba preocupada por Mardoqueo, no por la ley, que si leemos un poco atrás, toda Susa y todas las provincias de Persia estaban ayunando, llorando y yo creo hasta también mordiéndose las uñas de qué va a pasar. Y noten cómo ella responde a la condición o la actitud de Mardoqueo. El versículo 4 nos indica nuevamente que Esther estaba preocupada por la condición de su primo Mardoqueo. Y ella intenta minimizar la situación haciendo que él se cambiara de ropa. El texto nos dice que envía a Hatac, el eunuco, al siervo, para que vaya y le lleve ropa y se cambie. Además, Esther no tenía idea de las malas noticias acerca de su propia gente hasta que Mardoqueo le responde a su siervo y le dice: yo no me las voy a quitar. Y regresa con Esther y Esther entonces lo envía otra vez porque no tiene ni idea de las malas noticias acerca de su propia gente hasta que envía a alguien otra vez a preguntar qué era lo que estaba mal con Mardoqueo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te estás vistiendo de luto? Mardoqueo y Esther operaban en mundos diferentes y sus perspectivas tal vez podrían haber cambiado en el momento en que ella comenzó a ser reina y él un funcionario del rey. Es notable que Esther parezca ajena a la existencia del edicto de Amán. Esto refleja un nivel de apatía, de falta de conexión, de falta de cuidado, falta de importancia, tal vez de parte de esta bella reina emigrante judía. Ella pensaba: yo estoy bien. Quizás se dijo como unos de nosotros dijimos: primero nuestros dientes y luego nuestros parientes, ¿verdad?
Esther, ¿verdad?, parecía ajena totalmente a la existencia de esta ley severa, de destrucción, de sin esperanza. No obstante, el versículo 5, ella envía a su siervo personal para que averiguara lo que era que le preocupaba a Mardoqueo y por qué rayos él estaba de luto. Tal vez las heridas de adversidad de Esther, al haber tenido que salir de su ciudad, de su tierra, al escuchar la historia de sus bisabuelos, cambió y afectó el punto de vista de Esther y su confianza en la bondad de Dios, que la movió hacia la apatía, lentamente derivándola hacia la apatía. No obstante, nosotros no nos atrevemos a confiar en nuestra propia experiencia personal de la bondad y fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la apatía es la línea fina entre la valentía y la adversidad. En otras palabras, cuando usted y yo confiamos en Dios porque las cosas están yendo bien o las cosas están yendo como a mí me gustan o como a mí me parecen, no hay problema. Pero el momento en que eso cambia y la adversidad llega, usted y yo ya no confiamos en la palabra de Dios, sino confiamos en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos experimentando. Y en el momento que eso suceda y Dios no cumpla nuestra expectativa, lentamente nos estamos deslizando hacia la apatía. De tal manera que pues, a Dios no le importo porque Dios está haciendo esto en mi vida. Quizás este era el caso de Esther, que la había llevado a esta línea fina entre la valentía y la cobardía. Como cristianos, hermano, hermana, confiamos en la bondad y en la fidelidad de Dios revelada a nosotros por la fe en su palabra. No en experiencias, no en expectativas falsas, sino en el fundamento de la palabra de Dios. En eso confiamos. Eso es lo digno de nuestra confianza. Todo lo demás va y viene. Hoy yo me puedo sentir contento, mañana me puedo sentir deprimido porque sucede esto y lo otro. Lo que puede anclarnos y mantenernos seguros como cristianos es confiar en la bondad y en la fidelidad de Dios revelada a nosotros por la fe en su palabra. Nosotros no nos atrevemos a actuar valientemente por fe en base a la palabra, no por sentimientos, no por experiencias. ¿Por qué? Porque los que confían en Dios toman riesgos, dejando atrás la apatía y la cobardía. Vamos a ver esto en la vida de Esther, en el versículo 7 al 17. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado. Hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Versículo 8. Mardoqueo le entregó a Hatac una copia del decreto emitido en Susa, que ordenaba la muerte de todos los judíos, y le pidió a Hatac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Hatac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e intercediera a favor de su pueblo. Así que Hatac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. La apatía de Esther fue desafiada cuando escuchó las malas noticias de todo lo que había pasado que Mardoqueo le contó a su sirviente Hatac. Incluso nos dice el texto que Hatac mismo le llevó una copia de la ley, del edicto, en la cual determinaba la futura exterminación de los judíos. A Esther se le pidió también que arriesgara todo al intervenir por su pueblo. Tenemos que recordar que en este punto de la historia, de la narrativa, Esther ha mantenido su etnicidad secreta.
Es decir, nadie en la corte real ni el mismo rey sabía que ella era de etnia judía. Y por causa del plan malévolo de este individuo, Amán, ella sería directamente afectada por esto. Como cristianos, hermano, hermana, nuestras adversidades son invitaciones para ir a nuestro rey rogando por misericordia y suplicando por otros. Déjenme repito eso. Como cristianos, nuestras adversidades son invitaciones para ir a nuestro rey Jesús, rogando por misericordia y suplicando por otros. Porque nosotros tenemos esperanza eterna. Aquellos que no tienen a Jesús, que no han creído en Jesús, es normal que no tengan esperanza. Que sus adversidades en este mundo les aflijan al grado de deprimirlos y no tener esperanza. Pero aquellos en Jesús, quien es la esperanza eterna, todo lo contrario debe suceder. El desafío se convierte en una invitación a intervenir por su gente. ¿Cómo responderá la reina Esther? ¿Con cobardía? Ella puede decir, yo estoy bien aquí, yo soy reina. Quizás con apatía, hacérselas desentendida como lo había hecho hasta ahorita. Ella también vivía en el palacio real, no tenía de qué preocuparse. O respondería con valentía, escuchando la petición de su primo, que valientemente tomara la decisión de no solo revelar su etnia, pero también interceder al rey por su vida y la vida de su pueblo. En tu adversidad, ¿cómo responderás tú? ¿Con cobardía? ¿Con apatía? ¿O con valentía? Seguimos en el texto, el versículo 10. Entonces Esther le ordenó a Hatac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente anuncio. Versículo 11. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Hatac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Esther le responde al mensaje de Mardoqueo y en su respuesta uno puede ver cierta reluctancia. Es decir, no sé si no sabes esta ley que cómo suceden las cosas aquí en el Palacio Real. Es notable que ella siente y ve el riesgo de presentarse ante el rey persa sin ser llamada. Incluso hay una sensación de sarcasmo y de miedo comunicado a Mardoqueo en el texto hebreo, como si Mardoqueo no estuviera consciente de las reglas de interacción con el rey. Recuerden, Mardoqueo estaba como un guardia a la puerta del palacio real. Él estaba consciente de esto. Sin embargo, Esther se lo comunica a Mardoqueo por si acaso se le olvidaba o no estaba consciente de ello. No sabes lo que me estás pidiendo. Ella le hace saber a su primo que el rey puede no responder con favor hacia ella, y eso le costaría su propio cuello. Si ella se presenta sin ser invitada, ese es el riesgo que va a correr. Ahora, ella también reconoce un rayo de esperanza que podría salvar su vida. Si el rey extendía su cetro, era perdonada. Pero el riesgo era alto. Y la indicación en el texto era que el rey no la había llamado por 30 días. Ese era el riesgo que Mardoqueo le estaba pidiendo. Sigamos en el texto del versículo 13. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther.
No te creas que porque estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? La respuesta de Mardoqueo a Esther destaca tres cosas. Primero, su propia vida de Esther está en peligro. Segundo, los judíos serán salvados con ella o sin ella. Tercero, su propio propósito en la vida está en juego. Mardoqueo, hazte esta pregunta de su posición. ¿Acaso será que Dios te puso como reina para este momento? Esther debe decidir qué tipo de decisión va a tomar. ¿Una decisión valiente? ¿Una decisión apática? ¿O una decisión cobarde? Continuamos ahí en el texto, versículo 15 al 17. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es en contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo como como Esther le había ordenado. Esther decidió tomar la decisión valiente, que requería el mayor riesgo de todos. Esther aceptó que Dios soberanamente guía silenciosamente los eventos como Él ve mejor, porque solo Él es soberano. Hermano, hermana, cualquiera que sea su adversidad esta mañana, Dios soberanamente, pero silenciosamente, guía cada evento como Él lo ve mejor. Pero para que usted pueda abrazar este principio bíblico, usted tiene que vivir por fe en la Escritura, no basado en su experiencia o en sus sentimientos, en sus circunstancias actuales. Esther decidió actuar con valentía por fe, a pesar de que podría haber costado su propia vida. Los judíos fueron salvados por la valiente acción de Esther. Seguimos leyendo la historia. En su casa va a ver lo que sucede, cómo se desarrolla la historia. Y por causa de que Esther aceptó este principio, ella tomó una acción valiente porque ella confió en Dios. Notemos que al principio había un poco de reluctancia, un poco de no sé si yo quiero hacer esto, no estoy segura. Pero vemos cómo al regresar de la narrativa, ella fue diligente, fue firme, fue valiente. Y los judíos fueron salvados por esa valiente acción de Esther por causa de que ella confió en Dios y por lo tanto ella se arriesgó a dejar atrás la apatía y la cobardía. Amigo, amiga, esta mañana, ¿qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Dios espera que seas valiente para influenciar a otros. Eso es lo que aprendemos de la vida de Esther. Sé valiente para influenciar a otros. Esther fue valiente para intervenir por su gente. Podría haber subestimado el significado de su valentía y obediencia, dejando pasar la oportunidad de ser un instrumento que haría una diferencia. Quizás esta mañana tú te puedes preguntar, ¿qué es lo que yo puedo hacer como un individuo para hacer una diferencia en el mundo?
Seguramente uno no puede cambiar el mundo entero, quizás te digas. Pero uno puede tener un impacto significativo de solo uno que puede durar la eternidad. El pastor Swindoll dice lo siguiente al respecto: pero la verdad es que tú eres tú, el único tú en todo el mundo. Me gusta la forma en que Edward Everett Hale habla de este punto. Soy solo uno, pero aún soy uno. No puedo hacer todo, pero aún sí puedo hacer algo. Y como no puedo hacer todo, no me negaré a hacer lo que pueda hacer yo. Solo hay uno como tú. Eres el único con tus convicciones personales, tu formación, tus habilidades, tu apariencia, tu toque, tu voz, tu estilo, tu esfera de influencia. Tú eres el único tú. Cuando leemos la palabra de Dios, nos encontramos muchas historias sobre no nos encontramos con muchas historias de grandes cruzadas y avivamientos en una ciudad, o reuniones masivas donde la atención de Dios descansaba en un país entero o una comunidad entera. Más a menudo encontramos hombres y mujeres individuales que hicieron una diferencia, que marcaron el ritmo o intervinieron por alguien o se pusieron de pie en la brecha e hicieron cambios y cambiaron sus tiempos por la fe. No porque fueran grandes individuos, sino porque eran individuos valientes, dispuestos a confiar en Dios al influir a otros. Hermano, hermana, eso es lo que se trata de hacer discípulos. De poder nosotros abrazar las enseñanzas de Jesús, seguir a Jesús y decir: yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida, a poner mi cuello por Jesús, con tal de poder influenciar a otros, con la esperanza que ellos respondan por la fe y vean al Cristo resucitado que yo vi. Más a menudo encontramos, hermana, hombres y mujeres individuales que hicieron una diferencia porque fueron valientes. No porque fueran grandes individuos, sino porque fueron individuos valientes, dispuestos a confiar en Dios al influir a otros y dejar la apatía y la cobardía atrás. Esther fue una emigrante valiente, y tú y yo también lo debiésemos de ser. ¿Cómo? Sé valiente al tomar riesgos por la misión de Dios y su gloria. Sé valiente al tomar riesgos por la misión de Dios y su gloria. Sé valiente al compartir tu historia de cicatrices divinas en tu vida con otros. Apreciamos a aquellos que ya han escrito y nos han compartido sus testimonios. Les invitamos a los demás que si tienen un testimonio de cicatrices divinas, compártela con nosotros. De esa manera glorificamos a Dios, y usted no sabe cómo esa historia puede influenciar e impactar la vida de alguien más. Sea valiente al compartir el evangelio con un vecino, con un compañero de trabajo o una escuela o de su escuela. En conclusión, mientras el equipo de alabanza pasa, la vida te desafiará con la adversidad en algún momento. A veces estas adversidades son simplemente consecuencias, como mencionamos, derivadas de un mundo caído o del adversario mismo. Cualquiera que sea la causa, Dios interviene para redimir cada circunstancia y cumplir su propósito de redención. Esther enfrentó muchas adversidades en su vida que no están registradas en la Biblia. Pero ella nunca se imaginó que todo eso la prepararía para la más grande adversidad que vendría: la exterminación de su propio pueblo. Ella dejó atrás la apatía y la cobardía por la valentía, al intervenir con valor y determinación ante una circunstancia y situación
de mucho riesgo que podía costarle la vida. Recuerde que los puestos de posición de influencia, aquellos que son puestos en posiciones de influencia, deben ser valientes para influir a otros. Reconocer que el problema es que la apatía es la línea fina entre la valentía y la cobardía. Y reconociendo que la solución es que tienes que confiar en Dios. Los que confían en Dios se arriesgan a dejar la apatía y la cobardía atrás. Así que sé valiente para influir a los demás, como padre, como madre, como trabajador, como supervisor, como maestro. Cualquiera que sea tu círculo de influencia, no menosprecies eso. Dios te puso ahí por una razón, para un momento como este, para que tú y yo seamos fieles en hacer discípulos de Jesús. No nos cansemos de hacer eso, hermanos. Seamos valientes para influir a los demás. Sé valiente para influir a los demás. Sé un emigrante valiente para la gloria de Dios. Señor, no decimos esto a menudo. Sabemos que las adversidades no provienen de ti. Sin embargo, te agradecemos por las adversidades en nuestras vidas. Aunque sabemos que las heridas de adversidad son dolorosas, también sabemos que tú eres el gran médico que puede curar cualquier herida profunda del alma. Tú deseas que superemos la adversidad victoriosamente, no por nosotros mismos, no por nuestra habilidad, sino por el simple hecho de confiar por la fe en quien tú eres por tu palabra. Tú deseas que esas cicatrices divinas puedan dar testimonio de tu gran poder y amor. Enséñanos que solo tú intervienes para sanar cualquier herida de aquellos que confían en ti. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, que este pueda ser el día de salvación para él o para ella. Que se atrevan y tomen ese paso de valentía inicial para dejar la apatía, la cobardía atrás y confiar en Jesús como su Salvador. Ayúdanos a ser emigrantes valientes donde quiera que caminemos por este planeta. En el nombre de tu Hijo Jesús, en quien descansa nuestra esperanza eterna, te pedimos esto y a través del poder de tu Espíritu Santo. Amén.